Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en la tercera clase ya de tácticas de apologética. Recordando que estas clases están basadas en un libro de Gregory Cook que se llama Tácticas. Y hemos analizado ya un par de diapositivas en las dos clases anteriores. Y en el fondo que nos enseñan principalmente a armar una estrategia cuando nosotros eh, queremos enfrentarnos a ciertas personas que nos hacen preguntas un poco más complicadas, más difíciles, o en el fondo tener una estrategia ya armada para enfrentar alguna situación que nos pueda tocar en nuestra vida diaria. Entonces habíamos quedado la clase anterior en esta diapositiva cuando alguien te tilda de intolerante, ¿qué podíamos hacer? Lo revisamos hasta allí, vamos a continuar entonces con la siguiente. En la siguiente vemos aquí algunos ejemplos ofensivos. Si bien es cierto, en las clases anteriores nosotros habíamos estado analizando posibles respuestas eh, o ejemplos más defensivos, aquí estamos en el fondo con estos tipos de ejemplos intentando de atacar, por así decirlo, de ir a buscar más información en la otra persona. Y por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo número uno: ¿ha pensado alguna vez que si la Biblia estuviera escrita solo por hombres, sería muy difícil explicar el cumplimiento de las profecías? ¿Cómo explicaría usted este fenómeno? Cuando estuvimos hablando sobre las profecías de Jesús en, durante el año, ¿cierto? Nosotros revisamos gran cantidad de profecías con mucha exactitud que se hicieron con mucho tiempo, con muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Es decir, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que apuntaban al Mesías que iba a venir a la tierra y con mucha exactitud. Eh, por ejemplo, que el lugar de nacimiento, perdón, que iba a nacer de una virgen, a su muerte iba a ser traspasado, sus manos iban a ser clavadas, sus pies también perforados, echarían suerte sobre su ropa, entraría a Jerusalén montado en un pollino de asna. Mucha profecía en el fondo que contienen una exactitud increíble. Entonces, este es uno de los ejemplos que nosotros deberíamos manejar en nuestras conversaciones y hace referencia a esto. Si bien la Biblia es un libro sobrenatural, eh, uno de los hechos que cuesta hoy en día creer es los milagros, que es en el fondo un hecho que contradice, por así decirlo, las reglas de la física, las reglas de las ciencias hoy en día, y se escapa un poco a esto y se produce un milagro. Pero bueno, la profecía es un tipo de milagro porque está anticipando un hecho que va a suceder en un futuro que no puede ser, no sé, un año, 2 años, 30 años, 50 años, 100 años. eh, y lo anticipa. Y en este caso, la misma Biblia enseña que cuando un profeta no era de Dios, la profecía era mentirosa y no se cumplía. Hoy leía, por ejemplo, en el libro de Lee Strobel, El caso de la fe, se hace mención en las profecías o se trata de comparar las profecías de Nostradamus con las profecías bíblicas. Y es cierto que Nostradamus se ha hecho bien famoso con sus profecías, pero no todas sus profecías se han cumplido. Algunas de ellas se interpretan de otra forma, son ambiguas, no como las profecías de la Biblia que son, en la gran mayoría de esas profecías son con exactitud. Hay otros profetas en estos tiempos también, pero sus profecías a veces han fallado. Entonces, la exactitud de las profecías bíblicas es algo que se distingue de otros libros que se han escrito en los tiempos. Ese es un muy buen ejemplo ofensivo que nosotros podemos utilizar en cuanto a estas tácticas. El segundo punto dice: ¿ha pensado alguna vez las dificultades que habría implicado quitar algo como la enseñanza sobre la reencarnación de todos los manuscritos del Nuevo Testamento que circulaban por el mundo romano en el siglo IV? ¿Cómo sería esto posible desde un punto de vista práctico y material? Otro de los puntos también que hemos analizado algo o hemos hablado algo en clases anteriores
es el punto, por ejemplo, aquí de la reencarnación. Y hay algunos que dicen eh, que la Biblia también en su minuto enseñaba sobre la reencarnación, pero esto se quitó después de nuestras Biblias y es por eso que hoy en día no tenemos registro de esto. Pero como dice acá el ejemplo, si nos ponemos a pensar un poquito más a profundidad y, y empezamos a analizar la situación, antiguamente las copias no eran como se hacen hoy, ¿cierto? Que una foto ya tengo una copia o una fotocopiadora y en un segundo, en 5 segundos ya tengo 5 copias. En la antigüedad las copias eran escritas a mano. Las personas que escribían o que hacían las copias de los manuscritos eran muy responsables también, en una clase de personas distinguidas. Eh, y, y también se reprodujeron muchas copias en ese minuto, o sea, las cartas que mandaban los apóstoles a discípulos, a iglesias, se empezaban a reproducir porque servía de enseñanza para estas mismas. Entonces, si se llega a pensar de que se ha quitado algo de la Biblia como un tema que estamos viendo aquí como la reencarnación, sería muy difícil de pensar que en un principio se hubiese hablado de reencarnación y después se hubiese dejado de hablar de reencarnación y en unos manuscritos hubiéramos encontrado que se habla de la reencarnación y en otros no. Entonces es muy complicado, algo difícil de pensar en esa situación. Entonces, eso también es un ejemplo para, para hacer pensar a la otra persona sobre la dificultad de, de decirnos que la reencarnación se ha quitado, por ejemplo, de la Biblia. O un tercer punto, ejemplo ofensivo, sería: ¿ha pensado alguna vez que si Jesús estaba equivocado cuando dijo que era el único camino de salvación, es difícil llamarle buen hombre, un profeta, un sabio maestro religioso? ¿Qué cree usted con respecto a este problema? Cuando hoy en nuestro tiempo preguntamos qué piensas de Jesús a cualquier persona, a un incrédulo, ¿no? Cuando vamos por la calle, a un compañero de trabajo, compañero de colegio, de estudio, etcétera, y le preguntamos qué piensas de Jesús, hay muchos que van a dar una respuesta algo así como: creo que Jesús fue un gran maestro, fue un gran líder religioso en su minuto, pero eso nada más, pues. Nosotros como cristianos creemos que Jesús fue Dios mismo encarnado aquí en la tierra, perteneciente a la Trinidad. Entonces nosotros hacemos una diferencia radical, pero aquellos, por ejemplo, que arguyen que Jesús fue un gran maestro, por ejemplo, fue un gran maestro. Entonces nosotros podríamos tomar este ejemplo y decirle: bueno, si tú crees que Jesús fue un gran maestro, ¿por qué no sigues su enseñanza entonces? Si crees que es un gran maestro, lo lógico sería que si nosotros consideramos a cierta persona como un gran maestro, aprenderíamos de él. Jesús eh, enseñó muchos temas, en muchas áreas distintas enseñó en la Biblia. Y uno de esos temas, por ejemplo, él enseñó sobre la salvación, de que él era el único camino al Padre para encontrar o hallar esa salvación. Entonces, también es un tanto contradictorio cuando las personas nos dicen: no, es que yo creo que Jesús fue solamente un gran maestro y nada más. Entonces, esos son ejemplos que nosotros también podemos usar para un ejemplo más ofensivo, como está puesto en el título. Perfeccionar la técnica. Después de una conversación apologética, es recomendable evaluar las respuestas que utilizaste, observar si era la mejor manera de contestar, practicar otras alternativas, anotar las dudas que tengas en una posterior investigación. Esto es hacer un feedback después de un encuentro apologético que hayamos tenido, ya sea, no sé, en redes sociales, o con una persona hablando cara a cara, ¿cierto? Siempre es bueno después, luego de haber conversado, hacer un análisis de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Tal vez, por ejemplo, las respuestas que nosotros usamos no fueron del todo convincentes, fallamos en a lo mejor dar datos más concretos, usar estadísticas más nuevas, más recientes. A lo mejor nuestra forma de contestar tampoco fue la correcta.
Eh, Uno de esos temas yo creo que es un poco complicado, es decir, nosotros sabemos por enseñanza, podemos aquí decir claramente que la Biblia nos enseña la forma de presentar defensa, que es con mansedumbre, con reverencia, pero cuando estamos en un momento, muchas personas son astutas en llevarnos al campo de, no sé, de sacarnos de nuestras casillas y, y hacernos, en el fondo, desviar una conversación, hacernos enojar, llevarnos a otro plano, de burla tal vez, no lo sé. Y eso muchas veces puede afectar en que nuestro carácter que estamos usando a lo mejor no va a ser el adecuado y vamos a usar un carácter distinto que es el que nos enseña la Biblia. Entonces también hacemos un feedback después de cómo nosotros deberíamos haber contestado en esta situación o en otra. Practicar otras alternativas. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese ido en vez por el camino que me fui, hubiese tomado otro camino? Por ejemplo, recordemos que cuando nosotros estamos usando estas tácticas de preguntas, la idea es guiar una conversación al campo donde nosotros somos un poco más fuertes, donde nosotros nos manejamos. Esa es la idea de guiar una conversación por medio de estas preguntas. Entonces, lo que estamos haciendo acá, después de este análisis, es llegar a pensar, considerando la personalidad, el tipo de pregunta de las otras personas, cómo podríamos haberlo llevado a otra situación. Y como dice el último punto, anotar las dudas que tengas para una posterior investigación. Creo que es bien bueno hacer esto. Cuando nosotros anotábamos, ya sea en un cuaderno, en un celular, pero lo anotamos de alguna forma, queda registro después para ir a recordar. A mí me pasa que cuando estoy estudiando un tema, no sé, para enseñanza, y a veces voy viajando hacia mi trabajo, en el metro, en la micro, voy pensando en el tema y tal vez el Espíritu Santo trae a mi mente ciertas ideas y me apresuro a anotarlo en el celular. Anoto esa idea en el celular y después cuando estoy ya escribiendo un sermón, una enseñanza, busco esas ideas que llegaron en su minuto y también las capto y las coloco en el mensaje. Creo que Dios nos enseña constantemente en distintas situaciones. Ejemplo, algo en línea con lo que estamos revisando anteriormente, imaginémonos una conversación. Ese es un muy buen ejercicio que nosotros podemos hacer. Las personas tuercen constantemente la Biblia para hacer que diga lo que ellas quieren. Y hoy en día también se hace mucho esto, yo lo veo mucho en redes sociales que se tuerce bastante lo que dice la Biblia. Se van, por ejemplo, a criticar el tema de la maldad, de que Dios también era un Dios malo porque mandaba matar a ciertos pueblos en el Antiguo Testamento. Eh, y, y no sé, se sacan temas, por ejemplo, de la muerte de los animales, para sacrificio, para perdón, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender y estudiar mucho en el fondo para poder detectar cuándo se tuerce la Biblia y decir, no, eso no es lo correcto. Cuando se tuerce, por ejemplo, en nuestra iglesia y se dice, no, si la mucha letra mata, refiriéndose en el sentido de que si vas a estudiar mucho, vas a estar muerto espiritualmente. Pero eso no es así, eso es torcer en el fondo la escritura, el verdadero sentido de esa palabra no era eso. Entonces cuando nosotros entendemos de esta forma, detectamos, captamos lo que nos quieren decir de forma errónea y nosotros conocemos la verdad, debemos exponerlo como corresponde. El punto 2 dice, tienes razón en lo que dices. Es algo que también a mí me molesta, pero tu comentario me confunde un poco. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir sobre la homosexualidad? Recordemos que estamos viendo un diálogo. Después dice, es que usted está haciendo lo mismo. Es decir, ¿piensas que yo estoy torciendo la Biblia ahora mismo? Exactamente. De acuerdo. Ahora entiendo por dónde ibas, pero sigo un tanto confundido. ¿Por qué? Sigamos la conversación. Porque pienso que no puedes saber que estoy tergiversando la Biblia solo porque otras personas lo hagan, ¿no crees? ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que en esta conversación vas a tener que hacer algo más que señalar que otras personas tergiversan la Biblia.
¿Qué crees que puede ser? No sé. ¿Qué? Tienes que mostrar que yo estoy tergiversando los versículos. ¿Has estudiado alguna vez los pasajes que acabo de citar? No. ¿Cómo sabes entonces que lo estoy tergiversando? Entonces aquí nos imaginamos un diálogo de una persona que nos está diciendo, ¿no? Que tú estás torciendo la Biblia, eh, eh, pero, pero en el fondo, para saber eso, la otra persona que me dice no sabe que tú estás torciendo la Biblia, o la persona que lo diga, tiene que realmente conocer todos los textos, conocer la Biblia, leerla. Y hay muchas personas que ni siquiera han leído la Biblia, por ejemplo, completa, o no han leído parte de la Biblia ni nada, y dicen, no, es que tú estás cambiando el significado de la Biblia. Entonces, si nosotros manejamos la Biblia, si hemos estudiado ciertos temas en una conversación, nosotros debemos apoyarlo en lo que hemos estudiado, pero también nos puede afectar en contra, puede ir esta idea en contra. Si nosotros no manejamos ciertos temas, también vamos a ser débiles en esos aspectos. Ideas suicidas. La verdad no existe. Estas son ideas en el fondo que también están en el libro, muy buenas, que se usan constantemente a diario, y a veces nosotros dejamos pasar estas ideas como si nada, pero cuando las miramos con mayor detenimiento nos damos cuenta que se autodestruyen por sí solas. La primera idea que dice acá es: la verdad no existe. Si ustedes se ponen a pensar, esa misma frase que acabamos de mencionar, eh, si es verdad esa frase, entonces se autorrefuta por sí sola. Ahí dice: la verdad no existe. Entonces esa misma frase, si es que la verdad no existe, esa misma frase deja de ser cierta. Analicen la idea. Ahí está la pregunta en el fondo para detectarla. ¿Es cierta esa afirmación? O sea, si yo estoy afirmando que la verdad no existe, entonces esa misma frase se autodestruye. Y así va a pasar con la frase siguiente. Dice: no hay absolutos. ¿No es esto un absoluto? Una idea suicida, se está autodestruyendo por sí sola. Está diciendo: no existe, no hay absoluto. Lo absoluto es que no puede eh, existir nada más que aquello a lo que se está haciendo mención. Entonces, si aquí dice que no hay absoluto, esa misma frase dejaría de ser absoluta. Nadie puede saber verdad alguna sobre la religión. Entonces, ¿cómo se sabe lo que está diciendo ahí? ¿De qué manera precisa ha llegado a conocer esta verdad sobre la religión? Es contradictorio, ¿cierto? No puede saber nada con seguridad. ¿Estás seguro de esto? Me está diciendo que no se puede saber nada con seguridad. Entonces, ¿cómo sabe eso mismo que está mencionando? 5. Hablar de Dios no tiene sentido, pero sin embargo lo está haciendo. ¿Qué significa esta frase respecto a Dios? Solo puedes conocer la verdad por medio de la experiencia. ¿Qué experiencia te enseñó esa verdad? No sigan nunca el consejo de nadie a este respecto. Entonces, ¿por qué debería seguir el consejo de esa afirmación? ¿Debería yo seguir tu consejo sobre esto? Si se dan cuenta, son ideas que a veces se usan, tal vez un poquitito distorsionadas de cómo están aquí, o encubiertas de cómo están aquí, pero nosotros debiésemos tener el olfato para detectarlas, tener la visión, eh, estar colocando atención a esas conversaciones que a veces nos piden desprevenidos, dejamos pasar ciertas afirmaciones como si nada, y a veces nos damos cuenta que esas ideas se autorrefutan solas. Un ejemplo: errar es humano. ¿Piensas que la Biblia debe de ser defectuosa porque las personas cometen errores? Sí, así lo veo yo. Siento curiosidad. ¿Por qué crees ser una excepción a esta norma? ¿Qué quieres decir? Bueno, se diría que no crees haberte equivocado en tu propio juicio sobre la Biblia. Sin embargo, también tú eres un ser humano con defectos. Por supuesto que lo soy, pero con esto no quiero decir que las personas siempre cometen errores.
Aunque si las personas no siempre cometen equivocaciones, no puede descartar la Biblia solo porque la escribieron hombres, ¿no es así? Entonces esta es como una idea encubierta, una idea que también se está autorrefutando por sí sola, pero está dentro del contexto de una conversación. Entonces analizamos un poquitito. La primera parte dice, piensas que la Biblia debe ser defectuosa porque las personas cometen errores. Aquí eh, se está aludiendo a que las personas cometen errores. Ahora, la primera pregunta que surge inmediata, ¿todas las personas cometen errores? ¿Algunas cometen errores? ¿Son las menos que cometen errores? Entonces no podemos hablar de absoluto aquí, de que todas las personas cometen errores, porque eh, así como hay buenísimos libros de estudio de los cuales nosotros nos educamos, ¿cierto? ¿Por qué la Biblia, bueno, esos libros que estábamos haciendo mención, son escritos finalmente por hombres? La Biblia también fue escrita finalmente por hombres, pero no quiere decir que se equivoquen. Entonces, cuando una persona nos dice que las personas cometen errores, cuando esa misma persona me está mencionando esto, yo igual le podría decir, ya, pero ¿por qué yo debería creerte a ti si también tú podrías cometer un error, ya que eres un ser humano? Entonces se está esa idea autorrefutando así por sí sola. Eso es lo que queremos notar en este ejemplo. Hoy día se habla mucho todavía del dios ciencia, por decirlo de alguna forma, donde hay muchos que creen que la ciencia nunca se equivoca, que siempre la ciencia es lo infalible, es ley en el fondo. Entonces, perdón, solo la ciencia proporciona una verdad fiable. Veamos el diálogo. No creo en la religión. ¿Por qué no? No hay pruebas científicas para ello. Entonces no deberías creer tampoco en la ciencia. ¿Por qué no? No hay pruebas científicas para ello. O sea, la misma idea que está haciendo mención a esta persona para no creer en la religión porque no tiene pruebas científicas de ello, ¿cierto? Entonces tampoco podríamos creer en la ciencia porque tampoco hay pruebas científicas de la misma ciencia. Entonces es nuevamente una idea suicida, una idea circular que se autorrefuta por sí sola, pero está ya encajonada en un diálogo. Moral relativa. Veamos el siguiente ejemplo. Cada vez que un relativista moral afirma, no deberías imponer tu moralidad sobre los demás, nosotros podemos responder, ¿y por qué no? ¿Qué podrá decir? Ciertamente no puede responder afirmando está mal, ya que sería una contradicción. Si un relativista sentencia que está mal, podríamos preguntar si crees que no está bien, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué me estás imponiendo tu moralidad ahora mismo? Yo no sé si lo notaron, eh, a lo que se quiere llegar. Pero en fondo con el tema de la moral, como dice acá, cuando hay un relativista moral, es decir, que está apuntando a que esa persona que relativista está diciendo no, es que la moral es relativa. El decir esto es bueno o esto es malo depende de la visión de cada persona y ahí es donde entramos en un conflicto, porque eh, esa misma persona que es un relativista, entonces todas las frases que él diga también van a ser relativas, porque él cree en una moral relativista. Entonces, ahí por eso está diciendo en el segundo párrafo, nosotros podemos responder, ¿y por qué no? Eh, entonces ahí está la clave. ¿Qué podrá decir? Ciertamente no puede responder afirmando está mal, ya que sería una contradicción, porque como él es relativista, no puede decir que lo que es bueno y que lo que es malo. Entonces, si un relativista sentencia que está mal, podríamos preguntar, si crees que no está bien, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué me estás imponiendo tu moralidad ahora mismo? En el fondo esta persona está imponiendo también de qué es lo que debemos creer. En el fondo cuando nosotros tenemos una conversación, por lo general es para compartir distintas opiniones. Y sin duda alguna que eh, seamos o no seamos relativistas y todo el tema, la idea es que un punto de vista se va a imponer sobre otro dependiendo de cuán fidedigno sea
o, o cuán lógico sea. Esa es la idea. Esa es la última diapositiva, entonces estamos listos. Creo que demoramos justo los 25 minutos. Ya para terminar esta clase, ahora como están en video las clases, ustedes pueden pausar, pueden adelantar, pueden volver a escuchar alguna afirmación, y la idea es que si algo no se entiende, nuevamente repito, pregúntenlo, consúltenlo en el grupo de WhatsApp que tenemos, no hay problema, y eso, que Dios les bendiga a todos.